Buenos días. En esta oportunidad remito las conclusiones de la materia de obligaciones, que consisten en que las obligaciones, de acuerdo a las instituciones de Justiniano, las señalaban como: la obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Mientras que, en la actualidad, la obligación es una relación bilateral donde la terminal activa es el acreedor y la pasiva la representa al deudor. Por lo tanto, el vínculo con el deudor está obligado en realizar una prestación en favor de su acreedor. Asimismo, el acreedor puede exigirle coactivamente el cumplimiento de esta prestación. Derivado de lo anterior, para Soler, 1986 define la obligación como un vínculo jurídico en virtud del cual una persona se encuentra en la necesidad de procurar a otra persona el beneficio de un hecho o de una abstención determinados y susceptibles generalmente de una estimación pecuniaria. Consecuencia de las obligaciones surgen los contratos, y para la Cruz 2013 manifiesta que se entiende por contrato el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, creador de derecho y obligaciones entre ellas, mientras que para el Código Civil Federal establece en su artículo 1792 que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, en tanto que para el artículo 1793 del Código Civil Federal establece que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Cabe significar entonces que el contrato unilateral es aquel que en el momento de su celebración solo produce obligaciones a cargo de uno de los contratantes, es decir, se obliga a dar, hacer o no hacer algo a una de las partes, mientras que la otra no tiene obligación alguna. En tanto, el contrato bilateral es aquel en que las partes se obligan recíprocamente, es decir, se requiere la voluntad de ambas partes para poder exigir. El contrato puede ser oneroso porque ambas partes estipulan provechos recíprocos dividiéndose en conmutativos o aleatorios, de modo que el contrato oneroso conmutativo es cuando las prestaciones que se deban las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. Por el contrario, el contrato oneroso aleatorio es cuando la prestación debida depende de un acontecimiento que es incierto, que se hace no posible la valoración de la ganancia o pérdida hasta que el acontecimiento se realice. Cabe considerar, por otra parte, que según su forma se divide en consensual y real, consensual y forma, nominado e innominado. Partiendo del primero, son aquellos los que se perfeccionan por una sola voluntad del autor o por el consentimiento de las partes. No requiere de ninguna otra formalidad o requisito, mientras que las segundas es cuando se perfeccionan con la entrega del bien sobre el cual recae el objeto del contrato. En cuanto al tercero, es aquel contrato que posee un nombre o denominación propia que permite su identificación y de forma correlativa. Y finalmente, el innominado son los que carecen de un nombre en particular o que no tienen un nombre especial. Es aquel que no se encuentra definido en una ley, reglamento, código o cualquier otro ordenamiento jurídico. Finalmente, puedo concluir que el estudio de los contratos es fundamental, ya que brinda seguridad jurídica, prevención de conflictos, protege los intereses de las partes, establece la base legal, además, instituye los derechos y obligaciones de las partes. Muchas gracias.